Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, en la que vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios de la guía de cuentas por cobrar. Vamos a abordar los ejercicios 1 hasta el número 6. Tengo preparado un material que voy a compartir con ustedes. En tanto pueda... Ahí está. Ahí está. Bien. Como les decía, hoy vamos a trabajar con los ejercicios 1 a 6, que tratan sobre cuentas por cobrar. Hay varias clasificaciones de cuentas por cobrar, como han visto el día de ayer con el profesor. Una de ellas es la que las clasifica según el tipo de moneda en el que estén expresados esas cuentas. Hay cuentas por cobrar que están expresadas en moneda nacional y otras en moneda extranjera. Los primeros dos ejercicios que nosotros vamos a abordar hoy tienen que ver con cuentas por cobrar que están expresadas en moneda extranjera. El primer caso con el que vamos a trabajar se trata de una venta que se realiza en cuenta corriente en 15.000 euros y se pacta que es el plazo de financiaciones de 9 meses, venciendo el 15 de diciembre el plazo otorgado para el pago. Son 9 meses de financiación, dijimos, y el interés que se cobra por cada uno de esos meses es del 1%. Nosotros les damos los índices de precios que deben utilizar porque vamos a trabajar con un modelo de valores corrientes ajustado. Le damos las cotizaciones también del euro, tanto a la fecha de la incorporación, que es el 15 de marzo, y al 30 de septiembre, que es la fecha en que el ente cierra el ejercicio económico. El 30 de septiembre les dice que no se modificó la tasa de interés de mercado relevante para la operación, es un dato importante, y que no existe la intención de la empresa de negociarlo, transferirlo ni cederlo anticipadamente. Lo que pedimos es realizar las registraciones contables y exponer el rubro del cierre del ejercicio, que como les adelanté es el 30 de septiembre, correspondiente a cuentas por cobrar, según un modelo de valores corrientes ajustado. Como siempre les recomiendo, es importante o conveniente al menos trazar una línea de tiempo en la que se ubiquen todos aquellos sucesos que ustedes consideren que son importantes para resolver este caso. En la línea de tiempo nosotros vamos a ubicar en primer lugar la fecha en la que se concretó la venta y se concedió la financiación, que fue el 15 de marzo del año 2011. Luego tenemos la fecha de cierre del ejercicio económico, que es el 30 de septiembre de ese mismo año, en la que, como ustedes sabrán, vamos a tener que devengar los intereses correspondientes a la financiación de esta cuenta por cobrar, y además tenemos que realizar la medición a esa fecha. El 15 de diciembre del 2011 es la fecha en la que vence el plazo para el pago, es decir, el momento en el que culmina el plazo concedido para el pago de 9 meses. Ahí les indiqué, ahí se da el vencimiento de el plazo para cumplir con el pago del crédito otorgado. En el momento de la venta, nosotros lo que tenemos que hacer es recolectar todos aquellos datos que necesitamos como para poder efectuar la medición inicial y el reconocimiento de esta partida. Datos que nos plantea el ejercicio son los siguientes. El total de la venta, si ustedes realizaran la venta de contado,
El precio, ¿sí?, de esa operación sería 15.000 euros. El plazo, como les dije, es de 9 meses. Indicamos la fecha de vencimiento, como dato importante, el 15 de diciembre. La tasa de interés que se pactó, que es del 1% mensual. Y los tipos de cambio que debemos emplear a esa fecha. Comprador y vendedor. Al 30 de septiembre, que es la fecha de cierre del ejercicio, les remarqué como elementos importantes el tipo de cambio para que ustedes realicen la medición al cierre. Y al vencimiento, sabemos que ustedes tendrían que devengar los intereses que correspondan, ¿sí?, son los devengados entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de vencimiento, y registrar la cobranza de esta cuenta por cobrar. Pero también tendrían que considerar los datos. Quedó desplazado, perdón, estos índices de precio IVA debajo de tipo de cambio porque son datos que nosotros usamos a la fecha de cierre, ¿no?, para hacer la reexpresión de las partidas. Quedó desplazado el cuadrito ese. Entonces, considerando los datos que nosotros tenemos, ustedes saben que lo primero que tendríamos que determinar es cuál es el valor nominal del crédito, es decir, el valor futuro que nosotros esperamos cobrar al vencimiento. Vencimiento que opera, en este caso, el 15 de diciembre. Ese valor nominal lo podemos expresar de la siguiente manera, como la suma del capital más el interés, que en este caso se calcula según el régimen de interés simple. Por lo tanto, ese interés se va a obtener multiplicando el capital por la tasa de interés por el plazo o tiempo que transcurre entre la fecha del otorgamiento de la venta en este caso y el vencimiento del plazo. El interés total, que dijimos que es C por I por T, está dado por los 15.000 euros, que devengan un interés del 1% mensual, por eso lo multiplicamos por 0,01, está expresada esa tasa en tanto por 1, y lo multiplicamos por el plazo son los 9 meses de financiación. Esa operación nos va a dar 1.350 euros, que son los que se van a devengar durante todo el plazo de la financiación. El capital, si nosotros queremos convertirlo a moneda nacional, tendríamos que multiplicarlo por el tipo de cambio comprador a la fecha de la medición. Si vamos hacia atrás, ustedes van a ver que es de 5,6126. Y el interés, también si lo queremos convertir a pesos, que debemos hacerlo para luego poder efectuar las registraciones contables, tendríamos que multiplicar esos 1.350 euros determinados como interés por el tipo de cambio, por el mismo tipo de cambio que 5,6126. Si nosotros hacemos esa operación, llegamos al interés total en pesos, que es 7.577. Y recuerdan, volvemos a la primera ecuación, valor nominal es igual al capital más los intereses, de manera tal que el valor nominal de ese crédito, de esa cuenta por cobrar, es de 91.766 pesos y resulta de sumar los 84.186 pesos del capital, es decir, los 15.000 pesos que 15.000 euros que voy a cobrar el vencimiento al cambio de la fecha de la incorporación, más los 1.350 euros también al cambio del mismo momento. Esto mismo lo podrían haber obtenido si aplicaran directamente las fórmulas sobre los datos básicos que nosotros les dimos. Si nosotros tomamos el capital más los intereses, tenemos 16.350 euros, multiplicado al cambio de esa fecha, nos va a dar exactamente el mismo importe, 91.766. Es decir, que ustedes tienen diferentes formas alternativas para efectuar el cálculo. Estos son todos datos necesarios para poder registrar la incorporación al activo. ¿De qué manera registramos la incorporación? Vamos a tener que
debitar una cuenta que represente este derecho a cobrar los 16.350 euros al vencimiento, es decir, debitamos una cuenta del rubro créditos por el valor nominal de ese derecho convertido al cambio de ese momento. A su vez, lo que vamos a tener que hacer es acreditar una cuenta que regularice por el valor del total de los intereses a cobrar, que es de 3.350 euros, pero obviamente convertidos al tipo de cambio de ese momento, y la contrapartida va a ser acreditada por la diferencia que es el neto y significa el monto de la venta que a valores de contado, que serían los 15.000 euros, pero convertidos al cambio de ese momento. Entonces, si nosotros vemos de qué manera tendríamos que registrar esta operación, el 15 de marzo tendríamos que debitar la cuenta deudores por venta del exterior, o deudores por venta en moneda extranjera, deudores por venta en euros por 91.766, que como les decía, ese es el valor nominal, el valor futuro, lo que voy a cobrar al vencimiento. En rojo están consignados los datos que usamos para el cálculo. Bien, acá hay una pregunta que nos dice si podríamos usar en este caso componentes CFI a devengar, que serían componentes financieros implícitos a devengar. Bueno, nosotros usamos CFI a devengar cuando los intereses no los tenemos explicitados en la operación, sino que los calculamos de una forma indirecta. En este caso, la tasa de interés es explícita, está dada, nosotros sabemos exactamente cuál es el interés que está incluido en esta operación de financiación. Por lo tanto, en este caso no sería adecuado usar componentes financieros implícitos a devengar. Hay otras situaciones, y ya las vamos a ver, donde ustedes van a tener que calcular el interés que está contenido en el precio de venta, y en ese caso, sí, como los componentes financieros están implícitos, cuando hablo de componentes financieros no necesariamente tiene que ser solo interés, pueden ser otros componentes financieros como, por ejemplo, actualizaciones monetarias que se podrían haber pactado y también estarían incluidas en el conjunto de los rendimientos financieros de esa operación. Entonces, les decía, este es el asiento que ustedes están acostumbrados a registrar cuando registran la venta, y lo que ustedes harían a continuación, me imagino, es ir devengando los intereses a medida que transcurre el tiempo, es decir, el 31 de marzo estarían devengando los intereses generados en esos primeros 15 días para apropiar mensualmente los resultados generados por esta financiación. El 30 de abril devengarían los intereses correspondientes al mes de abril, en mayo, en junio, en julio y así sucesivamente, hasta llegar al cierre del ejercicio. Nosotros no nos enfocamos en este ejercicio en particular en el devengamiento de los intereses, sino que lo que optamos por hacer es un solo devengamiento al cierre del ejercicio por el total de los intereses que se devengaron entre el 15 de marzo y el cierre de ejercicio, que es el 30 de septiembre. Por eso ustedes no ven a continuación del asiento del 15 de marzo cada uno de los asientos mensuales de devengamiento. Eso lo hacemos así porque intuimos que a esta altura ustedes ya saben cómo registrar el devengamiento, ¿sí? Y nos queremos enfocar en otras cuestiones.
por ejemplo, en la medición al cierre. La medición al cierre de esta partida depende de la intención que tiene el ente. Fíjense que en el enunciado nosotros les decimos que no espera negociar anticipadamente o ceder este crédito a terceros, es decir, va a esperar al vencimiento para cobrar estos 16.350 euros, ¿sí? Que es el capital más los intereses. Por lo tanto, cuando realicemos la medición de esta partida, lo que tendríamos que hacer es ir sumando a la medición inicial la porción de los intereses que se vayan devengando. Es decir, en este caso serían todos los intereses devengados entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre. Como se trata de una partida en moneda extranjera, no tenemos que olvidar el efecto que los cambios en la cotización de la moneda tienen sobre este elemento patrimonial, ¿no? Y además tenemos una complicación adicional, que es considerar los efectos que además tiene la inflación en el patrimonio del ente. Y como sabemos que esta partida la clasificamos en términos de la forma en la que la trabajamos a los efectos de la reexpresión como una partida no monetaria, ¿sí? La asimilamos a una no monetaria. Por lo tanto, cuando llegue el momento de hacer la tarea de medición, tenemos que, por un lado, contar con el valor de libros de esta partida. Ustedes ya saben que el valor de libros de estos deudores por venta del exterior va a ser de 91.766 pesos. Esos pesos están expresados en moneda de poder adquisitivo del mes de marzo. Entonces la primera tarea que tenemos nosotros aquí es llevarlo a pesos de moneda de poder adquisitivo de septiembre, ¿sí? Para hacerlo necesitamos construir el coeficiente corrector. Por eso les damos en el enunciado los dos índices de precio, para que ustedes lo relacionen. ¿Recuerdan cómo se construye ese índice, ese coeficiente corrector? Dividiendo el índice de precios del cierre del ejercicio, que en este caso es septiembre, por el índice de precios de la fecha de origen de la partida, que en este caso es marzo. Si dividen esos dos números, van a obtener el coeficiente corrector, que es 1,0328042. En general, nosotros nos quedamos con los primeros 5 decimales. En este caso, tomamos más, ¿sí? Pero si ustedes truncan la cantidad de decimales, pueden tener alguna pequeña diferencia en el valor ajustado. En este caso nos da 92.067,03. Por diferencia con el valor de libros, determinamos que el RECPAM sería de 301,03. Entonces tenemos valor de libros, el valor reexpresado de esta partida, y nos falta determinar el valor corriente. En este caso, tenemos que considerar que estamos trabajando con euros. La partida representa 16.350 euros que vamos a cobrar al vencimiento. Al tipo de cambio, convertidos al tipo de cambio del cierre del ejercicio, eso nos da, ¿qué valor? 97.465 pesos con 62 centavos. Cotejamos ese valor comparamos ese valor con el valor ajustado de 92.067,03 y vemos que tenemos que reconocer un resultado por tenencia de 5.398 pesos con 59 centavos. Esto lo plasmamos en el asiento que tienen ahí al lado. ¿Sí? Para eso, ¿de qué hicimos? Debitamos deudores por venta por 5.699,63 pesos y acreditamos RECPAM
y resultado por tenencia. Por los valores que calculamos recién. Esa es una tarea que nosotros tenemos respecto de esta partida. Si estamos trabajando en un modelo de valores corrientes puro, también tendríamos que prestar atención a qué ocurre con las tasas de interés, ¿no? En este caso nos dice que las tasas de interés no variaron en todo el ejercicio, ¿no? Entre la fecha del otorgamiento del crédito y la fecha del cierre del ejercicio permanecieron constantes. Nosotros lo que tenemos que hacer, además de trabajar con la cuenta de deudores por venta, tenemos que trabajar con su regularizadora. No podemos dejar de analizarla. En este caso es intereses positivos a devengar. ¿Qué representa esa partida? En principio, los 1.350 euros que se tendrían que devengar durante todo el ejercicio, ¿no? Desde el 15 al 30. Pero nosotros optamos por devengar todo junto al cierre. Entonces, ¿cómo trabajamos esta partida? Tomamos su valor de libros. El valor de libros son 7.577 pesos. También lo reexpresamos. Esta cuenta es, recuerden, accesoria a deudores por ventas. Hay un mensaje acá que dice, ahí entonces en intereses positivos a devengar se haría la remediación por todo. Por supuesto, nosotros lo que vamos a hacer es trabajarlo como si no se hubiesen devengado intereses, que es lo que definitivamente hicimos, ¿sí? Más allá de que la realidad económica indica que durante todo ese lapso se devengaron intereses. Lo que vamos a hacer luego, ¿sí? Vamos a trabajar con la partida y por último vamos a devengar los intereses por todo el plazo, entre el 15 de marzo y transcurrido entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre. Pero en este caso, ustedes trabajen pensando pensándolo como si no se hubiese devengado interés alguno, ¿sí? Hasta ese momento. Entonces, si lo pensamos de esa manera, tendríamos que el valor ajustado de esos 7.577 pesos serían los 7.601 pesos con 86, tendríamos que calcular el RECPAM de 24 pesos con 86, y el valor corriente al cierre de esos 1.350 euros que tienen que devengar, los convertimos a 5,9612 y nos da 5.047,67. Entonces, podemos registrar ya el ajuste, ¿sí? Todos los ajustes vinculados con esta partida. Por un lado, tenemos que reconocer el RECPAM, el resultado por exposición del cambio de poder adquisitivo de la moneda por 24 pesos con 86, que lo debitamos. Resultado por tenencia por 445,76, que es la diferencia entre el valor corriente y el valor ajustado. Y cuál es la partida que nosotros estamos trabajando, intereses positivos a devengar. Entonces lo llevamos de los 7.577 a los 8.047,62 de esta manera. Ahora bien, estos 8.047,62, que va a ser el saldo de intereses positivos a devengar, sería el valor correcto de la partida si no se hubiese devengado interés alguno, ¿sí? Pero ustedes saben que, como transcurrió el tiempo, parte de esos intereses se devengaron. De hecho, transcurrieron 6 meses y medio, entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre. Por lo tanto, la mayor parte de los intereses que están formando parte de los intereses positivos a devengar, en realidad tendrían que estar devengados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí es devengar. Entonces, para recapitular, trabajamos las dos partidas como si no hubiese transcurrido el tiempo, como si no se hubiesen devengado intereses. Ya vamos a ver cuáles son los efectos que tienen esta forma de trabajar en el reconocimiento de los resultados. Pero esta es una alternativa sencilla para que ustedes puedan
entender cómo medimos, ¿sí? Discúlpenme un segundo, tenemos en el chat también... Bien. Continuamos. No era ninguna pregunta nueva, así que continuamos con lo que estábamos diciendo. Lo que les decía es, lo que tenemos que hacer ahora es devengar. ¿Qué devengamos? De los 8.047,62 pesos, al trabajarlo como interés simple, dividimos el total del interés en 9 periodos. Esta es una simplificación, es decir, consideramos que en todos los meses se devenga el mismo importe. Y lo multiplicamos por 6,5, que son los meses que transcurrieron entre la venta y el cierre del ejercicio. Entonces, por eso debitamos intereses positivos a devengar y reconocemos el resultado positivo, que son los 5.812,17 pesos. Esto, por ahí a ustedes les tendría que llamar la atención si analizan, por ejemplo, la forma en la que nosotros estuvimos trabajando, o les dijimos que tendrían que usar, ¿sí?, o el procedimiento más correcto, más adecuado para trabajar con los intereses que se van devengando periódicamente, en el caso de, por ejemplo, los plazos fijos. Recuerdan que nosotros dijimos que cuando trabajamos los plazos fijos dividimos en periodos mensuales y si estaban expresados en moneda extranjera, tomábamos intereses devengados en ese periodo y los convertíamos al tipo de cambio promedio. Eso sería lo correcto. Una simplificación, nosotros dijimos que podíamos hacer, y en lugar de tomar el tipo de cambio promedio, tomábamos el tipo de cambio del cierre de cada mes. Bueno, ahora hicimos una simplificación aún mayor y dijimos, no solo no tomamos el tipo de cambio del cierre de cada mes, sino tomamos el tipo de cambio de cierre del ejercicio. Bien. Entonces, ¿eso en qué va a repercutir? Eso va a incidir en el monto de los intereses positivos que nosotros imputamos a resultados. Pero no va a modificar el resultado financiero total que nosotros vamos a reconocer por esta financiación. La diferencia va a estar en los importes que imputamos como resultado por tenencia e intereses positivos. Pero si nosotros sumamos esas dos partidas, ¿sí?, el resultado global, ¿sí?, es correcto. La distorsión es cuánto consideramos resultado por tenencia y cuánto consideramos intereses positivos. Esa distorsión puede tener diferentes magnitudes de acuerdo a cómo haya variado el tipo de cambio entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre. Entonces, en términos globales, no va a haber ninguna distorsión en la cuantía del resultado, pero sí en cómo mostramos las causas de ese resultado. Si ustedes registraran periódicamente los intereses positivos al tipo de cambio promedio o de cierre de cada mes, y ese tipo de cambio fuese aumentando mes a mes, ustedes verían que el interés positivo sería un tanto menor, pero el resultado por tenencia, por diferencia de cotización, sería mayor. Es decir, que entre esas dos partidas se compensaría el hecho de tomar el tipo de cambio de cada mes, o promedio de cada mes, o tomar el tipo de cambio del cierre del ejercicio. Esa sería la distorsión en términos cuantitativos, ¿no?, en términos de causas, no de resultado final. A continuación yo lo que les muestro es un cuadro donde lo que hacemos es ver otra manera de calcular el interés real. El interés real es el interés que se devengó durante ese lapso de tiempo, pero depurado
de los efectos de la inflación. Si le sacamos la inflación, decimos, bueno, ese interés real, ese interés que obtuve, pudo haber sido, si hubo inflación, seguramente menor al interés nominal, pero en términos de signo, una vez depurado, el interés obtenido puede seguir siendo positivo o bien transformarse en negativo. Eso también lo vamos a ver. Yo les voy a mostrar en este caso cómo hicimos para calcular ese interés real y para comprobar de otra manera su cuantía. En la parte superior, lo que les indiqué es el interés que se devengó durante todo el ejercicio, mejor dicho, desde la fecha en que se realizó la venta hasta el cierre del ejercicio. ¿Recuerdan que fueron 6 meses y medio y que el interés mensual era del 1%? Es decir, que en esos 6 meses y medio el interés nominal era de 6,5%. En tanto por uno sería 0,065. Pero para nosotros poder trabajarlo, ¿sí?, a los efectos que nosotros necesitamos, le sumamos la unidad. Por eso dice 1,065. También indicamos cuál fue la tasa de inflación de ese periodo. En realidad la tasa es es el 3,2%, si mal no recuerdo. El tema es que ahí no es la tasa, sino que eso está modificado. Le sumamos la unidad, ¿sí?, también para poder hacer las cuentas que nosotros necesitamos. Lo que dice en el C es, tomamos el interés nominal y le sacamos, por eso lo dividimos, le restamos la inflación que está contenida en ese 6,5%. Al sacarle el efecto de la inflación, lo que nosotros hacemos es determinar el interés real. Como hubo inflación en ese periodo, el interés nominal es superior al interés real. El interés real es el que obtienen en la columna D, donde les dice 6,1518. Entonces, para obtener ese valor lo que hicimos es, dividimos 1 más el interés nominal entre 1 más la tasa de inflación del periodo. En este caso, el periodo son 6 meses y medio, ¿sí? Ese cociente les da 1,0615 y al restarle la unidad obtenemos la inflación en términos reales. Fíjense que si nosotros tomamos los 84.100 89 pesos, ¿sí?, que era el capital real que ganó, en este caso, la empresa, producto de esta financiación, que son 5.179 pesos con 12 centavos. Ahora, si nosotros lo que hacemos es tomar esos 84.189, lo multiplicamos por la tasa de inflación y por la tasa de interés real, llegamos al interés nominal, perdón, al interés real, ¿sí?, del periodo, que son 5.196,11 pesos. Acá en este caso no tengo las fórmulas para mostrárselo, que sería lo más adecuado, sino que esto es una imagen, por lo tanto es más difícil verlo. Pero si se fijan en el cuadrito de abajo, lo que anotamos es el crédito en moneda nominal, que son 84.189, el interés devengado en el periodo total, ese lo vamos a verificar, sería con si tomamos buscar, así se los comparto. Les voy a compartir otra pantalla.
Ahí estoy abriendo el archivo. En un segundo les voy a compartir el... ¿Están viendo ahora el archivo de Excel? Perfecto. ¿Ahora? Perfecto, bien, gracias. Bien. Fíjense, ahí les voy a mostrar qué es lo que nosotros tomamos. Vamos a habilitar la edición acá del archivo. Bien. El interés devengado, el nominal, si nosotros tomamos el 6,5%, que es el 1% mensual durante 6 meses y medio, sería de 5.472 pesos con 29, pero eso es en términos nominales, sin considerar la inflación. Ahora bien, si nosotros calculamos el interés en términos reales, ¿sí?, es considerando los efectos de la inflación, que resulta de al capital reexpresarlo por inflación y aplicarle la tasa real, tenemos 5.196,11, que sería sin el efecto de la inflación. Por diferencia, entre el interés nominal devengado y el interés real, obtenemos el RECPAM, que son los 276 pesos con 18. Acá lo comprobamos. Si nosotros reexpresamos el capital por inflación y calculamos la diferencia, llegamos al mismo valor, 276,18, que es lo que nosotros tendríamos que tener registrado si volvemos a las filminas. Ahí se los voy a mostrar nuevamente. Vamos a compartir las filminas. Fíjense que nosotros si ustedes mayorizan la cuenta RECPAM, tenemos 301 pesos con 03 menos 24,86, vamos a llegar, si no hicimos nada mal, vamos a verificarlo, 301 pesos con 03 menos 24,86, 276,17 pesos. Es decir, fíjense cómo aplicando una fórmula que se llama fórmula de Fisher, logramos determinar el interés real y lo comprobamos, y comprobamos que nuestros ajustes nos permiten calcular ese mismo resultado. Me dicen que no se ve. Ahora. Les pido que alguien me confirme si ahora lo están viendo. Yo no tengo ningún problema, por lo menos mi máquina no acusa ningún inconveniente. Me está diciendo que está compartiendo. Bien, perfecto. Eso es lo que les quería mostrar. Fíjense, repasamos entonces. Les pido que hagan la diferencia entre el RECPAM, reconocido como resultado positivo de 301,03, y le resten los 24,86. Eso les va a dar 276,17, que es el mismo valor que obtuvimos nosotros
cálculos auxiliares, llegamos a ese mismo valor. Si quieren se los muestro nuevamente, es en el archivo de Excel 276,18, ¿sí? Calculamos el interés nominal, el interés real, y por diferencia llegamos al mismo valor. Hay 1 centavo de diferencia que es producto del redondeo, nada más. Bueno. Vamos a continuar, porque tenemos 6 ejercicios para ver y todavía estamos en el 1. ¿Qué tendríamos que hacer a continuación? Mayorizar. Entonces, les voy a compartir nuevamente el PowerPoint, y ustedes van a ver que tenemos mayorizadas todas las cuentas. El deudores por venta del exterior suman 97.465,56, e intereses positivos a vengar 2.235,41, que son la cantidad de euros que quedan pendientes de devengamiento entre el 30 de septiembre y la fecha de vencimiento, ¿sí? En neto son 95.230,17. Y si ustedes se fijan también en esta filmina, tienen el RECPAM de 276,17 mayorizado, que es el mismo valor que calculamos a la izquierda de forma directa. Bien, dicen que están viendo el Excel. A ver ahora. Dice que está pausado. A ver si ustedes pueden ver. Ahora. Perfecto. Les decía que yo les mayoricé en esta filmina todas las partidas, y si se fijan acá, el mayor de RECPAM me dice 276,17, y el cálculo que nosotros hicimos del interés real y el interés nominal me dan por diferencia el mismo valor. Ese es el RECPAM de esta cuenta por cobrar. ¿Estamos? Y luego tienen la exposición, la presentación. Bien, el ejercicio número 2 es muy parecido al ejercicio 1. También se trata de una cuenta por cobrar en moneda extranjera, por lo tanto, este ejercicio lo podemos ver un poquito más rápido. Lo que cambia es que les damos diferentes cotizaciones, mejor dicho, la cotización en diferentes momentos, pero la idea del crédito, la mecánica y los procedimientos es similar. Fíjense que se trata en este caso no de euros, sino de $5.000. Se otorgó este crédito a 90 días, se entrega un cheque en moneda extranjera, y la tasa que se pactó es del 12% anual. También seguimos trabajando con interés simple. Estos intereses se liquidan al vencimiento, es decir, no hay pagos periódicos de intereses ni devolución de capital, sino que son solo 2 momentos: el momento en que se otorga el crédito y el momento en el que se cobra, que es el vencimiento. La empresa cierra el ejercicio el 31 de diciembre. Nos dice que la inflación del mes de diciembre es del 8%. ¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros otorgamos el crédito en noviembre y cierra el ejercicio en diciembre, es decir, hay un solo mes que transcurrió. No tienen que calcular ustedes, ustedes debieran calcular el coeficiente corrector, pero al saber cuál es la inflación, lo dividen por 100. Tienen en tanto por 1 y le suman la unidad y obtienen el coeficiente corrector. Eso ya lo deben saber. Y nos da el detalle de los tipos de cambio. En noviembre, que es la fecha en la que se otorgó el crédito; en diciembre, que es la fecha del cierre de ejercicio; y luego nos da el 31 de enero y el 28 de febrero, es decir, durante toda la vida de este crédito, que son los 90 días. ¿Qué les pide? Que efectúen las registraciones correspondientes a la operatoria completa, es decir, desde la incorporación al activo hasta que este crédito se cobra, y que midan al cierre y que expongan, ¿sí? Que hagan la presentación.
Veamos cómo lo registramos. ¿Qué hicimos nosotros aquí? El préstamo fue de $5.000. El tipo de cambio a esa fecha es de 4,10. Perdón, volvimos hacia atrás. Les decía, es de 4,10. Entonces, 5.000 por 4,10, eso les da el capital convertido a moneda nacional. Si nosotros multiplicamos eso por 1 más 0,2 es la tasa anual, la dividimos 12 para convertirla en mensual, esa es la tasa proporcional mensual. La multiplicamos por 3 porque son 3 los meses, entonces sumándole 1 más esa fracción, obtenemos el valor nominal. Es otra forma de expresarla o de escribirlo. Ustedes podrían haberlo hecho de la misma manera en la que lo trabajamos en el trabajo número 1, en el práctico número 1. Van a llegar al mismo valor. Son 21.115 pesos en este caso. Es decir, los $5.000 ya están convertidos más sus intereses en moneda nacional. 21.115 pesos. Acreditamos la cuenta préstamos a cobrar en moneda extranjera. Acá la diferencia es el origen, ¿sí?, de esta cuenta por cobrar. En el primer caso vimos una cuenta por cobrar originada en una venta en moneda extranjera. En este caso es un préstamo que se le otorgó a un tercero. Pero fíjense que la forma de trabajarlo y la mecánica de registración es la misma. Los intereses a devengar durante todo el plazo pactado los calculamos. Capital por tasa proporcional por el plazo. Capital $5.000 por la tasa proporcional es el 1% mensual, por 3 meses que es el plazo del crédito. Eso nos da $150, convertidos a 4,10, el mismo cambio nos da 615 pesos, perdón, porque son los $150 convertidos al cambio de ese momento. De manera tal que el monto que nosotros entregamos en préstamos, los $5.000 multiplicados por 4,10, nos da los 20.500 pesos que están acreditados en la cuenta del Banco Río en moneda extranjera. Es decir, de esa cuenta salieron los dólares que, convertido a pesos, al tipo de cambio de ese momento, nos da 20.500 pesos. Esta sería la medición inicial de esta partida, ¿sí? 20.500 pesos. Ahora bien, el 31 de diciembre tenemos que hacer el devengamiento de los intereses y la medición al cierre. En este caso solo transcurrió un solo mes, no 6 meses y medio como en el otro caso. Entonces, hacer el devengamiento mensual coincide en este caso con trabajar todo en un solo momento, que es el cierre del ejercicio. Procedemos de la misma manera, buscamos el valor de libros. El valor de libros era 21.115. De esta cuenta préstamos a cobrar, que representa el valor nominal, ¿sí?, lo que ustedes van a cobrar al vencimiento, que son los $5.150. Perdón, multiplicamos por 1,08 porque 8% fue la inflación entre noviembre y diciembre, ¿sí?, de ese mes. Eso nos da 22.804,20. Para calcular el RECPAM lo hacemos por diferencia con el valor de libros, nos da 1.689,20, y el valor corriente son los $5.150, que es lo que representa préstamos a cobrar, y es el valor futuro de esta partida, multiplicado por 4,25. Fíjense que tomamos en este caso el cambio al 31 de diciembre, al cierre del ejercicio. Y el resultado por tenencia lo calculamos por diferencia, otra vez el valor corriente y el valor ajustado de esa fecha. El resultado por tenencia es negativo por 916 pesos con 70 centavos. Y el RECPAM de 1.689,20. Bien. ¿Qué dijimos? Tenemos que trabajar con la cuenta patrimonial del activo y simultáneamente con su regularizadora, que en este caso es intereses positivos a devengar.
El valor de libros son 615 pesos, expresados en moneda de cierre, es decir, multiplicados por 1,08, nos da 664,20. La diferencia es el RECPAM de 49,20, y si tomamos el valor corriente de esa partida, ahí tenemos $150 que tenemos que vengar desde noviembre hasta el vencimiento, ¿no? A 4,25 nos quedan 637,50 y el resultado por tenencia son 26,70. Ahora bien, ustedes saben que esta partida, intereses positivos de devengar, no puede quedar expresada por ese valor, por 637,50, porque parte de los intereses ya se devengaron. ¿Cuántos de estos intereses están devengados? 1/3 de estos intereses están devengados porque el plazo era de 3 meses y transcurrió uno de esos 3 meses. Por lo tanto, nosotros tendríamos que devengar el interés que corresponde a este primer mes. ¿Para eso qué hacemos? Dividimos, discúlpenme, los $150 entre 3 meses y lo multiplicamos por el cambio de cierre, que es 4,25. Así obtenemos el interés en pesos que debemos devengar. Otra forma de calcularlo es tomar el interés ya en pesos y dividirlo por 3. Y les da 212,50. Por lo tanto, nosotros hicimos este trabajo de incorporación y medición al cierre, pero no terminamos porque nos pedía el ejercicio que registremos toda la operación hasta la cobranza de este préstamo. Pero previamente lo que vamos a hacer es, lo acabo de ver y me di cuenta de que está mal. Que está mal los intereses a devengar. Nosotros tenemos los préstamos a cobrar por 21.887,50, que resulta de la mayorización, ¿sí? Es el valor corriente de estos $5.150 al cierre, 21.887,50, que eso está bien. Pero ¿cuántos intereses quedan por devengar a la fecha de cierre? Los 637,50 menos los 212,50 devengados. Si mayorizamos, tendríamos, vamos a hacer la cuenta, serían 637,50 menos 212,50. 425 pesos, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a hacer acá, 425 dijimos, con 50. 21.887,50 menos los 425,50. 21.462. Tengo solo 4.25, es lo que les decía, ¿sí? Ahí me escribieron por el chat, yo ahí me fijé que había un error en la mayorización de la cuenta. Decía 212 y eran 425,50 el saldo, ¿no? Así que el valor correcto de esa partida son 21.462, ¿no? Ahí no, bueno, ¿ustedes qué tendrían que hacer para terminar el ejercicio? Que se lo dejo como tarea para el hogar. Tendrían que, en función de los datos iniciales, recuerdan, ahí volvimos hacia atrás, del 31 de enero y del 28 de febrero, acá sí devenguen los intereses mensualmente y al cierre registren la cobranza del préstamo, ¿sí? Entonces les queda registrar el 31 de enero el devengamiento, el 28 de febrero el devengamiento y la cobranza. Entonces, ¿cómo van a registrar el devengamiento? Pensando el 31 de enero cuántos intereses en moneda extranjera se devengaron y convirtiéndolos a 4,50.
Ustedes ya saben que el interés mensual que se devenga, este préstamo es de $50 por mes. Entonces son $50 al cambio de $4.50 al 31 de enero y a $4.65 el 28 de febrero. ¿Sí? Y luego la cobranza. Pasemos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice que, en este caso, cambiamos el tipo de ejercicio. Los primeros dos tenían que ver con cuentas por cobrar, en moneda extranjera, cómo realizamos la incorporación, el devengamiento, la medición al cierre y, bueno, la posterior cobranza de ese derecho que tenían ustedes. Ahora, lo que vamos a ver es un ejercicio distinto, que tiene que ver con un anticipo que ustedes efectuaron a un proveedor. En este caso, el anticipo que realizan es por la provisión de material de oficina. Saben también ustedes que los anticipos, cuando se exponen, se atiende al destino. Si nosotros, en lugar de hacer un anticipo por materiales de oficina que clasificamos como otros créditos, hubiésemos efectuado un anticipo por compra de mercaderías, ese anticipo lo vamos a clasificar dentro de los bienes de cambio, ¿sí? Lo vamos a exponer dentro de los bienes de cambio. ¿Sí? El anticipo lo hacemos por la compra de un inmueble destinado, por ejemplo, a la administración, o lo vamos a clasificar como un bien de uso, ¿no? También podría ser una propiedad de inversión o un anticipo por la compra de otros activos. En este caso, este anticipo que se efectúa de 10.000 pesos dice que fija el precio de la totalidad de la compra. Es decir que cuando el proveedor nos entregue los insumos que compramos, nosotros no tenemos la obligación de pagarle cualquier variación en el precio que se haya suscitado entre el 30 del 11, que es la fecha en la que hicimos el anticipo, y la fecha en la que nos entreguen estos materiales. ¿Por qué? Porque nosotros fijamos el precio. Es decir, que cualquier incremento de precio de estos insumos nos va a beneficiar, en el sentido de que nosotros, al haber fijado el precio, el proveedor no tiene derecho a reclamarnos ninguna diferencia sobre ello. Entonces, el 30 del 11 nosotros hicimos el anticipo de 10.000 pesos, que tendríamos que registrarlo, ¿no? Como un derecho a recibir, en este caso, no cantidades de dinero, ¿sí? Sino una especie, que en este caso es el material de oficina que se comprometió el proveedor a entregarnos. Sabemos que el 31 de diciembre cierra el ejercicio, esta sociedad. Estamos viéndolo, claro está, desde la perspectiva de quien entregó el anticipo, no desde la perspectiva de quien lo recibió. En ese caso, estaríamos frente a un pasivo si nos situásemos en esa posición, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros tenemos acá un crédito, nos tienen que entregar cierta cantidad de material. Al cierre del ejercicio no nos habían entregado ese material. La inflación desde el 30 del 11 al 31 de diciembre fue del 1%. Y sabemos que el valor de la compra efectuada en noviembre y aún no entregada por el proveedor es de 11.500 pesos. Es decir, el precio de estos insumos se modificó, se incrementó entre la fecha en la que nosotros hicimos el anticipo y el cierre del ejercicio. Pero nosotros no tenemos que entregar, no le debemos 1.500 pesos más al proveedor por el hecho de haber fijado el precio. Y esto va a repercutir en la medición de nuestras partidas. Lo primero que vamos a hacer el 30 del 11 es registrarlo como un anticipo. Lo pagamos en efectivo, entonces debitamos anticipo a proveedores y acreditamos caja por 10.000 pesos. Y a la fecha de cierre, lo que tenemos que hacer es trabajar esta partida. ¿Qué valor le vamos a asignar a esta partida? Y el valor que
tienen los bienes que vamos a recibir. Según el enunciado, el valor al cierre de estos bienes es de 11.500 pesos. Noten ustedes que tenemos una diferencia de 1.500 pesos entre el valor de los bienes al cierre y el del anticipo entregado al proveedor. Pero además, estamos trabajando en un contexto en el que hay inflación. Por lo tanto, antes de registrar estos 1.500 pesos como un resultado por tenencia positivo, tenemos que comparar el valor de libros con su valor ajustado. El valor ajustado resulta de multiplicar los 10.000 pesos por el coeficiente corrector. No les damos el coeficiente corrector, pero les decimos que la inflación es del 1%. Entonces, el coeficiente corrector, ¿cómo lo construyen? Dividiendo eso por 100, es decir, expresándolo en tanto por 1 y sumándole la unidad. El coeficiente corrector en este caso es 1,01. Si nosotros multiplicamos 10.000 por 1,01, obtenemos 10.100 pesos. Ese es nuestro valor ajustado. Es decir, que hay 100 pesos que nosotros consideramos que es RECPAM y que el resultado por tenencia en términos reales, o propiamente dicho, depurado los efectos de inflación, es la diferencia entre los 11.500 pesos y los 10.100 pesos del valor ajustado. Y eso lo podemos registrar de esta manera. Debitamos anticipo proveedores por 1.500 pesos y las contrapartidas es RECPAM y resultados por tenencia por los importes que ya les mencioné. Es decir, de esta manera registramos esa situación. Para exponerlo, les dije que para clasificar el anticipo tenemos que ver cuál es el destino. Por eso, por el tipo de activo y el destino que le vamos a dar a este material de oficina, lo tenemos que reconocer como otros créditos y ahí incluimos la cuenta anticipo a proveedores. Podrían ustedes agregarle para materiales de oficina o de materiales de oficina. Por 11.500 pesos. Bien. Pasemos al ejercicio número 4. Este es un poco más largo, nos va a llevar un poco más de tiempo y tiene por finalidad que ustedes empiecen a trabajar el concepto de componentes financieros implícitos. Hay una pregunta, o un comentario, vamos a ver qué nos dice. Si podemos explicar el significado de fijar precio por una compra. Bien. Ustedes tienen básicamente dos modalidades. Hacer un anticipo a cuenta del precio, ¿sí?, que resulte una vez que este material de oficina se les entregue. Y en ese caso ustedes lo que podrían haber pactado con el proveedor es entregarle los 10.000 pesos y están a cuenta. Cuando el proveedor nos acerca el material nos dice, bueno, ahora vale 11.500, ya me entregaste 10.000 pesos, me debes 1.500 pesos. En ese caso no fijé precio, el precio está liberado, ¿sí? Puede aumentar o disminuir, ¿sí? Y no tengo ninguna protección frente a esa situación. Si el precio aumentó, me tengo que poner con la diferencia. Tengo que entregarle 1.500 pesos más para considerar que esa operación la saldé y no le debo nada al proveedor. Cuando fijo el precio, de antemano pacto el precio final. Cualquier variación en el precio, ¿sí?, no va a implicar, cualquier variación del precio en el sentido de que aumente el precio no me va a mí a perjudicar. ¿Por qué? Porque el proveedor no tiene derecho a reclamarme ninguna diferencia en el precio. Eso significa que fijo precio. El precio quedó establecido y no se puede mover. Entonces, si aumenta el precio y yo no le debo nada, ¿sí?, o sea, no tengo que responder frente al proveedor abonándole una suma adicional, tengo que reconocer que producto de esa decisión de fijar el precio, obtuve un resultado positivo de 1.500 pesos. Hubiese ocurrido a la inversa, si yo fijo el precio en 10.000
y resulta que el valor de los bienes a recibir a la fecha de cierre hubiese sido inferior, por ejemplo, de 9.000 pesos. En ese caso, el precio ya lo pacté y me perjudiqué. ¿Por qué? Porque no tengo yo el derecho de reclamarle 1.000 pesos o de que me devuelva 1.000 pesos al proveedor, porque el precio ya lo pactamos y lo fijamos, ¿sí? Y ese es el precio contractualmente establecido. En ese caso, nosotros, si hubiese ocurrido esta situación, tendríamos que haber registrado una pérdida de 1.000 pesos, ¿sí? Producto de esa decisión de fijar el precio. ¿Se entendió? ¿Un poco mejor? Bueno, entonces seguimos ahora con el caso 4. Les decía que en este caso vamos a ver que tenemos varias cuentas por cobrar: a los álamos, las norias, los pinos, sauces. Les damos el importe total, les decimos en qué momento se realizaron esas ventas, ¿sí? Estamos hablando de la composición de los deudores por venta. Se hicieron en noviembre, julio o antes de esa fecha. Ustedes tienen todo el detalle. Les dice que las facturas abonadas hasta los días 30 gozan de un descuento del 10% que se calcula directamente sobre el monto de la venta. Con esto, ¿qué le estamos intentando decir? Que en estos 5.500 pesos que tenemos a cobrar está incluido el interés por la financiación, ¿sí? Por 30 días de financiación. Es un precio a plazo. Los 5.500 pesos, los 2.300, los 4.300 y los 3.300 son los importes que se espera cobrar al vencimiento, ¿sí? Si todos los clientes usaran el plazo de financiación de 30 días. También les dice el enunciado que la cuenta que se acreditó al efectuar las operaciones es ventas por 15.300 pesos. Entonces, en este caso, ustedes pueden inferir que si nosotros acreditamos la cuenta ventas por 15.300 pesos y esos son precios a plazo, son precios a 30 días, la cuenta ventas no refleja el importe de estas operaciones por su valor de contado, sino por su valor financiado. Es decir, hay algo que no está bien, hay algo que nosotros debemos corregir, que tiene que ver con la segregación de los componentes financieros que están incluidos en estas operaciones. Entonces, nosotros lo que les pedimos son varias cosas. Lo primero que nosotros solicitamos es que segreguen los componentes financieros que están incorporados en estas cuentas corporales implícitos. No hacerlo implicaría distorsiones en dos partidas, ¿no? Por un lado, tendría una distorsión en los ingresos, porque las ventas incorporarían los resultados financieros, los componentes financieros, y por otra parte, esos mismos componentes financieros estarían incluidos en las cuentas por cobrar, cuando parte de esos componentes financieros en realidad están devengados y parte no. Entonces, segregar componentes financieros es lo que nosotros les pedimos, suponiendo varias cosas. De ahí hay una larga lista de supuestos para que ustedes puedan trabajar. Y tiene que ver con los momentos en los que se fueron cobrando estos créditos y por lo tanto el uso de la financiación que fue siendo, de la que hizo uso, mejor dicho, cada uno de los clientes. Nos dice que, supongamos que el 15 de agosto, ¿sí? Recuerden, nosotros acá cerramos ejercicio el 31 de agosto. El 15 de agosto se abonaron las facturas de julio, ¿sí? Fueron abonadas las facturas de julio
dice, habiéndose perfeccionado todas las ventas de ese mes antes del día 15. ¿Y por qué les decimos antes del día 15? Porque si el 15 se cobraron las facturas el 15 de agosto se cobraron las facturas de julio, y las ventas de julio se perfeccionaron antes del 15, les estamos diciendo que los clientes hicieron uso de los 30 días de financiación, ¿sí? Completos. Es decir, todas esas ventas de julio, ¿sí?, se pagaron después a los 30 días, vamos a decirlo así, a los 30 días de concertadas esas operaciones. Entonces, los intereses que están incluidos en esas cuentas a cobrar de julio, hay que segregarlos y devengarlos. Y también dice que en el mismo mes de julio se cobraron las anteriores, porque dice, se cobraron las facturas de julio y las anteriores a julio, es decir, los 500 pesos y los 1.300 pesos, de los Álamos y los Ausas respectivamente. Esos 1.800 pesos también se cobraron en julio. Por lo tanto, también se hizo uso de la financiación, también hay intereses implícitos y también hay que segregarlos y devengarlos. Respecto de las operaciones de agosto, les dice que el 31 de agosto se cobró el 50% de las ventas de ese mes, ¿sí?, de las ventas de agosto, el 31 de agosto. Y dice que esas operaciones se concertaron el 1 de agosto, es decir, que si se concertaron el 1 de agosto el 50% de esas ventas y se cobraron el 31 de agosto, es decir, los clientes hicieron uso de los 30 días del plazo, entonces hay intereses que segregar y reconocer como resultados positivos. Y dice que quedan pendientes de cobro el 50% de las ventas de agosto, que fueron perfeccionadas el 31 de agosto. Es decir, el último día del mes se realizó las ventas de la mitad de los 8.300 pesos. ¿Sí? 4.150 pesos se vendieron el 1 de agosto y 4.150 se vendieron el 31 de agosto. Es decir, con esa información tengo que ver qué parte de los intereses tengo que devengar, ¿sí? Segregar todos, devengar lo que corresponda, ¿no? Y les pide que efectúen la exposición de las cuentas al 31 de agosto. Les decía que, no sé si me han escuchado, se registró de esta manera las ventas. Hay un error, ese error es no haber segregado los componentes financieros, y ahora lo que vamos a hacer es registrar en función de lo que consideremos pertinente. Entonces les decía, si el error es no haber segregado los componentes financieros implícitos, ¿cómo hacemos para segregarlos y para corregir esa situación? Primero tenemos que cuantificar los intereses que están incluidos en esas partidas. Todas las ventas fueron hechas a 30 días y quien abone antes de los 30 días recibe un descuento, ¿sí? Es un descuento por pronto pago de 10%. Entonces, ¿cómo cuantificamos el interés que está incluido en estas partidas? Multiplicando los 15.300 por 0,10, porque acá dice que es directo, ¿sí? O sea, se aplica sobre el monto total, el valor final, el que incluye los intereses. Esos 1.530 pesos están incluidos en ventas, entonces lo debitamos por 1.530 pesos. Y la contrapartida es CFI a devengar, ¿sí? Son componentes financieros, están implícitos en el precio de venta, y que nosotros tenemos que ver si efectivamente están todos pendientes de devengamiento o si parte de estos 1.530 o todos se han devengado. ¿A qué fecha? A la fecha del cierre. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar cada una de las situaciones. Recuerden que yo les decía, tenemos ventas de julio y anteriores. Las ventas de julio y las ventas anteriores a esa fecha, ya todos los clientes habían hecho uso de la financiación y todas esas cuentas por cobrar habían sido canceladas por ellos, ¿sí? Recuerden que dice que suponer que son abonadas las facturas de julio y anteriores. Por lo tanto, nosotros
la registración de la cobranza de esas partidas fue omitida. Fue omitida, ¿por qué sé que fue omitida? Porque deudores por venta tiene un saldo de 15.300. Entonces tengo que registrar la cobranza y además tengo que registrar el devengamiento de los intereses incluidos en esos 5.200 y 1.800, en esos 7.000 pesos, ¿no? Entonces, si cobré 7.000 pesos de esas partidas, tengo que debitar cargos en esas partidas. ¿Cuántos intereses corresponden a esas ventas? El 10%, ¿sí? El 10% de 7.000 son 700. Entonces, tengo que registrar el devengamiento de estos 700 pesos. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando analizar qué pasa con las ventas del mes de agosto. ¿Recuerdan? 8.400 pesos, 8.300 pesos. Dijimos que esos 8.300 pesos, la mitad se vendió el 1 de agosto y la mitad el 31 de agosto. Bien. Lo que se vendió el 1 de agosto se cobró el 31 de agosto. Por lo tanto, hay 4.150 pesos que se cobraron y los intereses correspondientes a esas ventas también hay que devengarlos. Pero hay otra porción de las cuentas por cobrar de agosto, que son 4.150 pesos, que se vendieron el 31 de agosto y vamos a considerar que sobre eso no hay ningún componente financiero devengado al cierre del ejercicio. Entonces, tendremos que, como les muestro en el asiento siguiente, registrar la cobranza de 4.150 pesos, caja a deudores por venta, y además registrar el devengamiento de los intereses, ¿sí?, correspondientes, o intereses, mejor dicho, componentes financieros, de estas ventas, ¿sí?, de las ventas que se perfeccionaron el 1 de agosto. Devengamos 415 pesos. Por lo tanto, ahora sí, lo que puedo hacer es exponer, mostrar que tengo cuentas por cobrar por 4.150 pesos, que son las ventas perfeccionadas el 31 de agosto, y que hay intereses positivos a devengar, que corresponden a, componentes financieros implícitos a devengar, que corresponden a estas ventas de 415 pesos. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, segregar componentes implica analizar, ¿sí?, todas estas cuestiones. ¿Alguna duda de lo que hicimos hasta ahora? Bueno, los que contestan dicen que no, así que vamos a continuar. Tenemos 2 ejercicios más para Bruno, realizar. ¿podés volver una filmina para atrás? Sí. Decime dónde. Ahí. ¿Ahí? Sí. ¿Esa es la filmina que mencionás? Sí. Bien. No me había Decime. dado 4.150 y bueno, ahora ya sé por qué era. ¿Cómo me podés repetir? Que no me había dado 4.150 y ahora ya sé por qué no me había dado. Claro. Tomar una Yo nota. lo que hice es modifiqué un poquito el enunciado para que quedara más claro. Si ustedes los comparan el que tienen en las guías con el que les puse y les leí recién, hay una pequeña diferencia, le agregué unas cuestiones como para definir ciertos aspectos que por ahí, al no estar claramente definidos, daban lugar a diversas interpretaciones y por lo tanto a diferentes soluciones. Lo que hice acá es agregarle esos supuestos para que la solución sea unívoca, es decir, que todos lleguemos a las mismas conclusiones, ¿no? Pero sí, es posible que si vos lo resolviste en tu casa por tu cuenta, de acuerdo a los supuestos que hiciste, con respecto a las ventas de agosto, la conclusión a la que arribaste pudo haber sido distinta. Sí, Lo que de hecho sí, había hecho otros asientos y bueno, ahora los modifiqué. está bien, pero lo importante es que con estos supuestos que explicité, ustedes entiendan por qué hicimos esto que acabamos de hacer. ¿Sí? Eso quedó Ok. claro, ¿no? ¿Sí? Sí.
Perfecto, buenísimo. ¿Algo más o continuamos? ¿Alguna duda más respecto de este ejercicio? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Bien. Ahora lo que tenemos es un ejercicio muy sencillo que les dice que la empresa efectuó una venta por 54.300 pesos exenta de IVA. Las condiciones neto 30 días. La tasa de interés aplicada por la empresa es del 2% mensual, dice acá, directo. Les pide que ajusten y expongan las cuentas involucradas al 30 de septiembre, considerando que el 15 de septiembre, 15 días antes, la venta se registró por 54.300 pesos. Y que supongan que los clientes abonan a los 30 días en efectivo. Ustedes pueden otra vez advertir que si la venta se registró por 54.300 pesos y que la condición era neto a 30 días, hay componentes financieros que están incluidos en esta partida y que debieron haber sido debidamente segregados. Y no se procedió de ese modo. Por lo tanto, ustedes tienen que ajustar. ¿De qué manera lo van a hacer? El interés les dice que es del 2% y que es directo, por lo tanto se aplica sobre el monto total, el monto que tendrían que pagar al vencimiento, ¿sí? Transcurridos los 30 días de plazo que se les otorga. Entonces, el 2% de esos 54.300 pesos son 1.086 pesos. Esos 1.086 pesos son componentes financieros que están incluidos en la partida ventas. Entonces, debitamos ventas y acreditamos componentes financieros implícitos a devengar. Bien. Pero también saben que parte de esos componentes financieros, como la operación se concertó el 15 de septiembre, al cierre de ejercicio se encuentran devengados. El plazo de financiación es 30 días. Y entre el momento de la venta y el cierre de ejercicio transcurrió la mitad del tiempo, ¿sí? 15 días. Es por ello que el asiento que les muestro a continuación es CFI a devengar a CFI obtenidos por 543 pesos, que es la mitad de del interés total, o mejor dicho, los componentes financieros de todo eso, de ese plazo. Si ustedes tienen que presentar esta partida en el estado de situación patrimonial, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, debitamos. Dentro del activo corriente tenemos créditos por venta, y ahí vamos a mostrar deudores por venta por 54.300, que es el valor que van a cobrar al vencimiento, que es el 15 de octubre, menos los intereses, perdón, los componentes financieros implícitos que aún no se han devengado, que es la mitad. Ustedes tienen que mayorizar CFI a devengar y van a ver que el saldo es de 543 pesos. Regulariza 50. $4.300. ¿Está? ¿Se entendió? Luego, el 15 de octubre, ¿qué ocurre? Se cobran los 54.300 pesos y hay que devengar el saldo de los intereses de los CFI que quedaban pendientes al cierre, que son 543 pesos. ¿Hay alguna pregunta? Vamos al inscripto y esta operación estuviese grabada, tendrían que segregar, ¿sí?, el débito fiscal, ¿sí?, ir acumulando todos los débitos fiscales en una cuenta llamada IVA débito fiscal, y que mensualmente se determina una posición por diferencia entre los débitos y créditos, y producto de esas compensaciones puede resultar un saldo a favor del contribuyente o un saldo a pagar. Pero sí, si estuviese alcanzada y en esas circunstancias, si 54.300 fuese el valor total, ¿sí?, de la operación e incluyera el
IVA, lo que ustedes tendrían que hacer es segregar el IVA, ¿sí? Porque el IVA no sería parte del ingreso, ¿no? Es un impuesto que ustedes están cobrando al comprador, sea de un bien o de un servicio. Entonces tendrían que segregarlo y acumularlo en esa cuenta, ¿sí? Es una cuenta de pasivo. ¿Quedó claro eso? ¿Entendió? Bueno, continuamos entonces. Les decía que registramos la cobranza y el devengamiento de los intereses. Nos queda por último el ejercicio número 6. El ejercicio número 6 dice que el precio al contado de cada producto terminado es de 20.000 pesos, perdón, 2.000 pesos. Ustedes compraron que por la compra de 10 o más unidades al contado el cliente recibe una bonificación del 10% en cada unidad. Creo que quedó un micrófono activado. Les pido que lo revisen. Entonces les decía, por la compra de 10 unidades o más al contado, el cliente va a recibir una bonificación del 10% en cada unidad. El precio neto a 30 días por cada producto terminado es de 2.150 pesos. Que Soldados SRL adquiere a Granada Sociedad Anónima el 15 del 10, 24 unidades, las cuales financia de la siguiente manera. 16 unidades dice que se pagan al contado y que hay 8 unidades que se pagan a 30 días. También les dice que Granada Sociedad Anónima cierra el ejercicio el 31 de octubre. Y hay dos supuestos, dos alternativas que deben analizar cuando lo resuelven. Que la factura es cancelada la primera a los 30 días, y la segunda alternativa dice que la factura es cancelada el 5 de noviembre. Se pide, en cada caso, registrar la venta, exponer al cierre y luego registrar el cobro del crédito. Y se pregunta cuál es la tasa de interés implícita cobrada cada 30 días. Veamos la situación. Les pido que miren la parte derecha de la pantalla donde están los cálculos realizados. De las 24 unidades, 16 se compraron al contado. Es decir que por 16 de ellas pagaron 2.000 pesos. 16 por 2.000 son los 32.000 pesos que aparecen en la primera línea, ¿sí? de las cuentas que tengo en rojo, ¿sí? Acá está. ¿Qué les dice el enunciado? Volvamos hacia atrás. Que cuando ustedes compran 10 o más unidades al contado, reciben una bonificación del 10% en cada unidad. Entonces, si nosotros multiplicamos los 32 por 0,10, 3.200, llegamos a cuantificar la bonificación de la que se hizo merecedor esta persona por comprar más de 10 unidades al contado, que suman 3.200 pesos. Por lo tanto, por esas 16 unidades va a tener que pagar 28.800 pesos de contado. Si se fijan en el asiento, van a ver que nosotros debitamos caja por 28.800 pesos y bonificaciones, sí, otorgadas por 3.200 pesos. Ahora nos resta analizar qué pasa con las unidades que esta persona compró pero financiadas. Esas unidades no forman parte de la política de bonificaciones porque solo se bonifica lo que se compra en efectivo, ¿sí? de contado efectivo, en este caso. Entonces, sobre esas 8 unidades que se compraron a 30 días, el precio no es de 2.000.
Vamos a revisar el enunciado. El precio dice es de 2.150 pesos por cada una de esas 8 unidades que se compraron y que se van a pagar a los 30 días. Entonces, 8 por 2.150 son 17.200. Ahora bien, si el precio de contado es 2.000 y el precio a plazo, el precio financiado, el precio de 30 días es 2.150 pesos, pueden advertir ustedes que hay 150 pesos de componentes financieros que están incluidos en ese precio financiado. Si nosotros lo multiplicamos por la cantidad de unidades, hacemos 8 por 150, o bien 8 por, que es la diferencia entre precio contado y precio financiado, obtenemos 1.200 pesos de componentes financieros de todas esas 8, correspondientes a esas 8 unidades adquiridas a plazo. Entonces, de los 17.200 pesos que voy a tener que pagar a los 30 días, hay 1.200 pesos que son componentes financieros. Por lo tanto, acredito componentes financieros implícitos a devengar por 1.200 pesos. 48.000 pesos es el importe correspondientes a las ventas de contado. Ese valor lo puedo obtener multiplicando las 24 unidades por los 2.000 pesos, ¿sí? O por diferencia, ¿sí? Van a llegar de las dos maneras al mismo valor, o deberían llegar al mismo valor. Entonces, fíjense, ventas representa el valor de venta o el precio de venta de contado de las 24 unidades. 28.800 es lo que van a cobrar, 3.200 en las bonificaciones que otorgaron, 17.200 es el monto que van a cobrar en los 30 días, y ahí que incluye 1.200 pesos de componentes financieros que tenemos que ir devengando a medida que transcurre el tiempo. Que es el cierre de ejercicio, transcurrió la mitad del plazo. Entonces vamos a devengar el 50% de esos componentes financieros que están implícitos, que son 600 pesos. ¿Sí? Si tuviera que exponer esta situación, ¿de qué manera lo hago? Las cuentas por cobrar, en este caso, están conformadas por los deudores por venta, son 17.200 pesos, y hay 600 pesos de componentes financieros que a esa fecha no se encontraban devengados. ¿Qué nos pide el ejercicio? Que analicemos dos alternativas. La primera alternativa, recuerdan, volvemos hacia atrás un poquito, es que la factura el cliente la abona a los 30 días. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos que registrar el 15 de noviembre, cuando se presenta a cancelar la factura, la cobranza por 17.200 pesos, caja a deudores por venta por 17.200 pesos, y tendríamos que registrar el devengamiento del componente financiero implícito que restaba devengar, que son 600 pesos. CFI a devengar a CFI obtenido. Esto ustedes lo pueden hacer en el mismo asiento, como hicimos nosotros acá, o bien registrarlo en dos asientos. Cobranza por un lado y devengamiento de los componentes financieros en otro asiento. Esa es una de las alternativas. La alternativa 2 lo que nos dice es que la factura es cancelada el 5 de noviembre. Es decir, que la factura se cancela 10 días antes de su vencimiento. En este caso, lo que vamos a hacer es registrar que de esos 600 pesos, solo un tercio se devengó, porque corresponde a 5 días, los primeros 5 días de noviembre, y 10 días son los que no le damos de intereses, son los que no se le cobraron al cliente por haber pagado 10 días antes del vencimiento. Entonces, ¿cuánto se le va a cobrar cuánto debía el cliente? 17.200. ¿Cuánto va a pagar? Los 17.200 menos los 400 pesos que se descontaron de los intereses porque a esa fecha no estaban devengados.
damos de baja CFI a devengar por los 600 pesos, que era lo que estaba pendiente, reconocemos los 200 que se devengaron como un interés, como un CFI obtenido, y la diferencia es lo que vamos a percibir, son los 16.800, los 17.200 neto del interés que este cliente no nos va a abonar. Por último, el enunciado les pide que calculen la tasa de interés implícita. Les decía, no sé si alcanzaron a escuchar o se cortó antes, les estaba explicando cómo determinamos la tasa de interés implícita. Les decía que se obtiene relacionando dos valores. El valor que se espera cobrar al vencimiento y el monto o el precio de contado de esa operación. Es decir, ¿cuánto representan los 150 pesos respecto del capital que están financiando, que son 2.000 pesos? En este caso es 7,5%. Es una tasa de interés implícita mensual, ¿sí? Porque el plazo de financiación, siempre tenemos que hacer referencia, ¿no?, al plazo, y en este caso es mensual. Entonces, la tasa que implícitamente le está cobrando el vendedor al comprador por financiarle durante 30 días esa compra es del 7,5%. Y nosotros, bueno, lo registramos como un componente financiero implícito en la operación que vamos devengando a medida que transcurre el tiempo. ¿Alguna duda respecto de este ejercicio? No, bien. Bueno, la tasa, lo de la tasa, dice que no escuchó uno de sus compañeros. Les decía que la tasa de interés implícita, por la que nosotros registramos un componente financiero implícito, o los componentes financieros implícitos en términos porcentuales que nosotros incluimos en esta operación, lo obtenemos relacionando dos valores, el valor futuro y el valor presente. El valor futuro es lo que espero obtener transcurridos los 30 días de plazo de financiación. Y el valor actual, el presente, es el monto que estoy financiándole, que es el precio de contado, a este cliente. Entonces, al relacionar esos dos valores, lo que calculo es qué tasa de interés está implícita en esa operación. O mejor dicho, cuáles son todos los componentes financieros, o el costo financiero, porque hay que ser más amplio, que tuvo que afrontar el cliente por requerir o por pedir estos 30, o por usar estos 30 días de financiación. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Relacionando 2.150 con los 2.000 y restándole la unidad, o directamente podría haber obtenido ese mismo valor dividiendo 150 pesos, que son los intereses, los costos financieros, respecto de los 2.000 pesos financiados. Y eso me daría un 0,075. Ese 0,075 está referido siempre al periodo total de la financiación, que en este caso es mensual. Es decir, le cobramos costos financieros, tuvo que afrontar costos financieros en un orden del 7,5% del capital que nosotros le financiamos, ¿sí? Esos son los 7,5% que aparecen en este producto de esta cuenta que nosotros hicimos acá. ¿Se entendió un poco mejor? Sí, acá preguntan otra forma de calcular la tasa. Si yo tomo directamente los 150 pesos, que es el costo financiero que debía afrontar, o que debió afrontar mi cliente, y lo divido por 2.000, que es lo que le financié, el precio de contado de lo que le vendí, voy a obtener 0,075, que es lo que representa lo que tuvo que pagar de más por haber utilizado el plazo de financiación que le ofrecí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esto?
¿O algún otro ejercicio de los que vimos hoy? Bien, entonces, recapitulando, lo que vimos hoy son varias cuestiones vinculadas con las cuentas por cobrar. Muchas de estas cuestiones nosotros las tomamos en los parciales. Entonces nosotros nos fijamos si ustedes saben de qué manera medir una cuenta por cobrar en moneda extranjera, si ustedes saben devengar intereses, si ustedes saben segregar componentes financieros implícitos, si ustedes saben registrar bonificaciones o descuentos, ¿sí? Entonces, todos estos casos presentaron diferentes situaciones que por ahí las van a encontrar combinadas en un ejercicio de cuentas por cobrar. Vamos a ver más adelante ejercicios integrales donde todo esto que les digo lo van a tener que tener presente para hacer la incorporación y la medición periódica de las partidas de este rubro. Bueno. Si no hay ninguna consulta, ninguna otra pregunta, antes de perder nuevamente conexión, me despido de ustedes y bueno, nos encontramos el día de mañana. Recuerden que tienen la clase de 14 a 16 y conmigo el jueves de 16 a 18. Así que, hasta mañana.